Quizá has visto este estilo de imagen dando vueltas por todos lados. Es la imagen tendencia del momento. Hemos visto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y hoy te voy a explicar cómo crear tú mismo tu versión coleccionable. Así que en estos próximos minutos te enseñaré todos los detalles y te voy a explicar cómo es el uso de la inteligencia artificial generativa. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Primero, creo que es fundamental saber qué es Nano Banana. En realidad es un alias que me parece muy divertido y se ha viralizado bastante. Significa básicamente Gemini 2.5 Flash Image. Google, con este nuevo modelo de generación de imágenes, propone una gran apuesta para la creación de imágenes de gran calidad. Básicamente se podría decir que es una herramienta de edición fotográfica potenciada con inteligencia artificial. Simplemente con unas simples instrucciones escritas en lenguaje natural, o sea, ya no vamos a crear tanto un prompt, sino básicamente darle instrucciones. Por ejemplo, haz una playa más luminosa, crea tal personaje, cambia de atuendo, modifica el aspecto del cabello y así varios ejemplos. Puedes pedirle literalmente lo que quieras, ¿no? Y la inteligencia artificial lo va a interpretar y lo va a ejecutar. ¿Y qué lo hace especial? Bueno, yo creo que Nano Banana tiene una gran capacidad de mantener la coherencia visual, ¿no? Mantiene el mismo estilo, personaje u objetos. Incluso puede generar diferentes variaciones y hacer múltiples ediciones. Y eso es lo genial, ¿no? Puede combinar varias imágenes en una sola también, borrar cosas, cambiar fondos, modificar poses, ángulos también he visto, y sobre todo también colorear fotos en blanco y negro. Para este proyecto vamos a utilizar la plataforma gratuita que se llama Google AI Studio. Gratuita porque en cierta forma nos da algunos tokens para validar y probar Nano Banana. Así que, por ejemplo, hacemos clic aquí. Vamos a importar una imagen. Esta de acá. Y vamos a utilizar un prompt que ya he visto que ha funcionado muy bien en mis otros experimentos, que está relacionado a generar este avatar 3D, también conocido como coleccionable o versión coleccionable. Es como tener tu propio Funko quizá, o tu propio modelo 3D coleccionable que inclusive lo puedes imprimir. Yo voy a utilizar este prompt que ahorita voy a compartir. Este de acá. Este de acá, que básicamente indica el hecho de cómo convertir este personaje que está en la figura en un objeto 3D muy realista, en una escala de 1 a 7, y que tenga toda el look de estar dentro de un paquete de juguete, ¿no? Y que esté cerca de la computadora y que tenga también su caja relacionada a este juguete. O sea, toda la estructura ya está puesta en este prompt y lo voy a compartir también. Simplemente ya con esto le damos Run. Y bueno, esta imagen ha generado exactamente lo que quería. Este es mi modelo 3D, mi avatar coleccionable, su paquete. Y también tenemos de fondo a Blender, como si hubiéramos trabajado en 3D para trabajar o generar este modelo 3D. Es justamente lo que quería y se podría decir que ya tenemos el trabajo terminado. Pero yo no me quiero quedar acá. Existe otra versión en Heatfield para generar este avatar que se llama 3D Avatar, que no solo genera imágenes, sino también video. Así que ese es otro paso funcional e importante para crear experiencias muy interesantes. Así que vamos por ese lado de Heatfield. Detrás de todas estas tendencias siempre aparece Heatfield. Parece que es como la abanderada de estas innovaciones con inteligencia artificial que se hacen muy virales en redes sociales. Ahora le voy a explicar todo el proceso, pero antes es importante decirles que necesitamos generar una imagen base. Y para eso vamos a ir a trabajar con Nano Banana. Entramos a Image, buscamos Nano Banana y llegamos a una imagen. Por ejemplo, esta imagen de acá la he estado trabajando previamente y lo que vamos a hacer es utilizarla para crear una escena más grande, una imagen más grande. Este usuario, o sea yo, mi avatar virtual,
está solamente visualizándose el rostro y el pecho. Yo quiero el cuerpo completo. Así que importamos la imagen. Esto puede demorarse un poquito. Mientras carga, nosotros vamos a poner tener o visualizar la imagen de cuerpo completo de la persona. Algo así, algo sencillo. Le damos a generar. Y este es el resultado, amigos. Acá lo tenemos. Vamos a descargarlo. Como saben, siempre tenemos que reutilizar las imágenes. Esta es la imagen completa. Me gusta, se ve muy bien, me gusta. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a Apps y luego usar la opción 3D Figure. Aquí, por supuesto, vamos a importar la imagen. Mientras carga, te explico que hay dos opciones: generar imagen o generar video. Estamos en modo generar imagen y cuesta solamente un crédito. En cambio, el modo video cuesta 15. Le vamos a dar clic a generar imagen. Y acá está. Y aquí lo tenemos. Se ve bien, me gusta. No es el cuerpo completo, pero igual me parece interesante. Vamos a descargar. Ahora, ¿qué pasaría si usamos la opción video? Acá, ya sabes, cuesta 15 créditos, así que igual para fines de este proyecto lo vamos a utilizar. A esperar. Y aquí tenemos el video. Realmente es como lo esperaba, se ve muy bien, tiene buena calidad, el movimiento de las manos del usuario arrastrando el objeto es muy llamativo. Así que lo que vamos a hacer ahora es descargar. Y se imaginarán, ¿y ahora qué hago con esto? Es interesante ver cómo se genera este tipo de experiencias con inteligencia artificial, pero como que uno se queda con las ganas de materializarlo, hacerlo real. ¿Qué más puedo hacer? Más allá de un video de 5 segundos, ¿no? Es por eso que yo no me quería quedar con las ganas y vamos a crear algo más allá de un simple video. Vamos a tratar de generar un modelo 3D a partir de esta imagen. Pero antes, quiero saber tu opinión. ¿Te gustaría tener este tipo de contenido? Un tutorial mucho más extenso de ya no solo generar imágenes con inteligencia artificial, sino ya pasar a trabajar con un modelo 3D. Déjame tus comentarios, que posiblemente sea el próximo video. Así que ya sabes, comenta bastante, dime qué opinas y estaré trayéndote lo más rápido posible este siguiente video. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.